danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Más glorioso de lo que mis ojos ven, avanzando sobre montes y collados, viene nuestro rey. ¡Sobre fuerte, vamos! Viene nuestro rey. Bienvenidos a esta sexta sesión de Ríos de Discipulado. Hoy nos toca el tema, el nombre de Jesús. Ustedes tienen sus cuadernos que les muestran los textos que vamos a seguir. Vamos a comenzar con Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11. Las armas de nuestra batalla. Vimos en la última sesión la sangre de Jesús es una arma de batalla. Y en esta sesión vamos a ver que el nombre de Jesús también es una arma de batalla. En Filipenses capítulo 2, comenzando con versículo 1, la Biblia dice así: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ya vimos esta porción en otra sesión. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En versículo 9 necesitamos enfocarnos. Después de explicar la actitud de Cristo, las acciones de Cristo, lo que Él hizo, que ya hemos hablado de ello mucho en otras sesiones, el punto de enfoque en versículo 9 es: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sabemos que Cristo está mega exaltado, hasta lo sumo, lo máximo. Y le otorgó ¿qué dice? El nombre. En la última sesión hablamos de su muerte, de su sangre. Hoy, en esta sesión, vamos a hablar de su nombre. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de... Ok, ¿qué es el nombre entonces encima de todos los nombres? Jesús. Jesús.
Este es el nombre sobre todo nombre, Jesús. Y entonces el plan de Dios y lo que va a pasar un día es que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, un día toda lengua va a confesar una cosa. ¿Qué es la confesión? Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que en el cielo, en la tierra y en el infierno todos confiesen, aunque no quieren los demonios y la gente del infierno también van a confesar un día que Jesucristo, sí, el nombre es importante, no estamos hablando de Jesús Pérez, estamos hablando de Jesucristo es el Señor. Es importante esta confesión. Dios va a asegurar que un día todas las criaturas en el universo hagan esta confesión. Jesucristo es el Señor. Y esta confesión es para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Porque es Dios que le otorgó este nombre, Dios Padre. Es Dios Padre y le da gusto cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor. Nosotros no podemos, Dios no nos escucha, no podemos llegar a Dios Padre sin confesar que Jesucristo es el Señor. Cuando nosotros fuimos bautizados para ser cristianos, confesamos que Jesucristo es el Señor. Cuando tú dices que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, estás diciendo que Jesucristo es el Señor. Cuando tú dices que no hay otro camino a la salvación, estás declarando que Jesucristo es el Señor. No hay otro nombre dado bajo el cielo por lo cual los hombres pueden ser salvos. Cuando nosotros declaramos esto, estamos declarando que Jesucristo es el Señor. No hay otro. No hay dos caminos. Jesucristo es el Señor. Eso es importante. Hay conceptos del uso de un nombre. Un nombre es una descripción de una persona. Sí. Sí, yo no digo, ¿cómo se llama fulano? ¿Qué hacen los cristianos siempre? Que no quieren memorizar el nombre de otro cristiano. Hermanito, manito, hasta que algunos cristianos son tan flojos que ni quieren pronunciar toda la palabra. Hermanito. Nada más te llaman la manito. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque no queremos memorizar su nombre. Pero el nombre es importante. El nombre describe la persona. El nombre tiene que ver con conocimiento. Sí. Yo conozco a Antonio. Sí. No puedo decir, el Señor con la camisa negra. No, yo le conozco. Y conozco su nombre. Sí. Confianza. Sí. Un nombre denota confianza. Cuando hay gente que habla de primer nombre, por ejemplo, muestra un cierto nivel de confianza que hay entre ellos. Identificación, aplicación del nombre de la persona. Vamos a ver esto en detalle con Jesús. Si tomamos este mismo texto que leímos de Filipenses capítulo 2, quiero que veamos que la plenitud del poder del nombre de Jesús es extenso. ¿Qué queremos decir cuando decimos Jesús? Tristemente vemos las películas, escuchamos la gente en la calle. Tristemente muchas veces la gente usa el nombre de Jesús como si fuera una maldición. Usan este nombre cuando quieren exclamar una maldad. Y es todo lo contrario. Cuando nosotros usamos el nombre de Jesús, debemos entender lo que estamos diciendo.
Sí, nosotros sabemos que uno de los 10 mandamientos es que no debemos de usar el nombre del Señor como en vano, a la ligera, sueltamente. No. Cuando nosotros decimos Jesús, si entendemos lo que estamos diciendo, vamos a ver algo poderoso. Hay gente que no es mágica. Nosotros sabemos que hay gente que usa el nombre de Jesús en maneras indebidas. Hay gente, como ya dije, hay gente que usa el nombre de Jesús como una mala palabra. Hay otras personas que a lo mejor usan el nombre de Jesús como superstición. Todos nosotros conocemos gente que se llama Jesús. Hola, Chucho. Ese no tiene poder. Sí, es que tú tienes que entender lo que significa el nombre de Jesús para que el nombre de Jesús tenga poder cuando tú pronuncias este nombre. Nosotros sabemos que los 7 hijos de aquel sacerdote que andaba usando el nombre de Jesús, como ellos no entendían lo que estaban diciendo, el demonio que estaba en aquel hombre les hizo pico de gallo. Sí. Pero cuando uno entiende, como Pablo entendió en Filipo cuando hizo la vuelta y habló al demonio de hechicería de Pitón que estaba dentro de la muchacha, él dijo: en el nombre de Jesús, sal de ella. Vámonos. ¿Qué era la diferencia entre Pablo, que usó el mismo nombre que los 7 hijos de Esqueva? ¿Qué era la diferencia? Pablo sabía de quién estaba hablando y esos muchachos no. Nosotros tenemos que aprender hoy de quién estamos hablando cuando decimos en el nombre de Jesús. ¿Qué es? ¿Una bonita manera de terminar una oración? No, es mucho más que esto. Sí, y hoy vamos a aprender de qué significa cuando usamos el nombre de Jesús. Pues, y ahí va la cosa. No es la Jesús de tu imaginación. Porque mucha gente pinta a Dios a su imagen. Y tengo que recordarles que Dios no está hecho en nuestra imagen. Nosotros somos hechos en su imagen. Pero muchos crean un Dios en su propia imagen. O crean un Dios como ellos quieren. Ellos dicen: no, yo no creo esto, Dios no es así. Y tú dices: no, pero la Biblia dice que Dios, no, yo no creo esto. Yo creo que Dios es así, y yo creo que Dios es así, y yo creo, ¿sabes qué? Tú no puedes crear un Dios de tu imaginación. Tú tienes que creer en el Dios de la Biblia. La única manera que sabemos cómo es Dios es por la Biblia y por la revelación del Espíritu Santo en cuanto a lo que la Biblia dice. No revelaciones extra bíblicas, más revelaciones del Espíritu Santo de lo que ya contiene la Escritura. Claro que sí, la Biblia misma nos dice que la naturaleza testifica de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero tú no puedes decir: mira este árbol, pues yo creo que Dios es así, así. No. El árbol te dice que existe Dios, pero es la Biblia que te dice cómo es este Dios. Las montañas y los pajaritos y toda la creación te dice que existe un Dios, pero es la Escritura que te dice quién es este Dios y cómo es este Dios y qué va a hacer este Dios. Sí. Entonces no estamos hablando de cómo es el Jesús de tu imaginación, o el Jesús de tu tradición, o el Jesús de tu religión. Estamos hablando cómo es el Jesús histórico, cómo es el Jesús de la Biblia. Vamos a ver, si tú quieres entender qué es el poder del nombre de Jesús, entonces tienes que extraer la información de quién es Jesús y qué significa este nombre de la Biblia.
Por eso usamos la Biblia, ¿sí o no? Ok, vamos a ver. Número 1. Todo esto está extraído a este texto que leímos de Filipenses capítulo 2, 1 a 11. Número 1. Jesús es Dios. Ay, Diosito, ay, Chucho. No. Jesús es Dios. Sí, alguien dice, pues yo pensaba que Él es el Hijo de Dios. Sí, Él es el unigénito Hijo de Dios y es Dios. Sí. Jesús, tienes que creer que cuando tú dices el nombre de Jesús, tú no estás hablando de un profeta y nada más. Sí, era profeta y mucho más. Cuando tú dices Jesús, tú no estás hablando de Miguel Ángel o un arcángel cualquiera o Gabriel. Tú no estás hablando de un santo exaltado. Cuando tú dices Jesús, tú tienes que creer que estás clamando el mero nombre de Dios. Tan poderoso. ¿Qué hay? Que gente que cree que, pues el nombre de Dios es Jehová. El nombre de Dios para nosotros, Jesús. Sí, claro que Dios tiene muchos nombres. Jehová Rofe, Jehová Jire. Dios tiene muchos nombres. El yo soy. Dios tiene muchos nombres que he revelado en la Biblia. Pero aquí la Biblia dice que el Padre le otorgó al Hijo el nombre sobre todos los nombres. El nombre de Jesús es sobre Jehová Rafa, Jehová Jire. Porque en Jesús tienes todo lo que Dios es en un solo nombre. Amén. A través del Antiguo Testamento Dios revelaba diferentes nombres para revelar a su pueblo diferentes atributos suyos. Jehová Rofe, Dios mi sanador, ¿verdad? Jehová Sidkenu, Dios mi victoria o mi justicia. Dios Shalom o Shama. Sí. Ya estoy olvidando. De paz. Sí. Pero cuando yo digo Jesús, ya lo dije todo. Cuando yo digo Jesús, como mencioné en la sesión de la sangre, los cristianos de antes decían la sangre de Jesús en cualquier momento de peligro. Y ¿sabes qué? Cuando tú dices Jesús, tienes ya toda la atención del cielo, porque ya dijiste todo de Dios cuando tú dices Jesús. Por eso nunca uses el nombre de Jesús en vano. Porque es el más poderoso nombre que jamás has tenido en tu boca. Nada de Chucho. Es el nombre más poderoso que jamás has pronunciado. Jesús. A veces cuando yo estoy luchando, nada más con este nombre yo sé que estoy moviendo los cielos. Jesús. Jesús. Yo sé que yo no estoy hablando de Jesús Pérez. Yo sé de quién estoy hablando y Dios sabe de quién yo estoy hablando y el diablo sabe de quién estoy hablando. Jesús. Por eso yo no puedo usar este nombre a la ligera. Jesús. Yo sé que estoy moviendo cosas en el mundo espiritual cuando yo digo este nombre. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es Dios. Yo sé que Él es Dios. Los viejos sacerdotes judíos solamente pronunciaban el nombre de Dios, creo que una vez al año por allá. No escribían los vocales, el nombre era tan santo que no querían profanarlo. Por supuesto, no vamos por allá porque yo tengo que decir Jesús cada día. Nada más no puedo olvidar que cuando yo digo Jesús, yo estoy hablando de Dios.
Yo estoy pronunciando el nombre más poderoso que cualquier ser humano jamás ha escuchado en su vida. Se pronuncia diferente según el idioma, pero los ángeles, los demonios y Dios mismo sabe de quién estás hablando cuando tú dices Jesús. Amén. Estoy hablando de Dios. Jesús se humilló a sí mismo. Cuando yo digo Jesús, como hablamos en otra sesión, estoy recordando aquel que se hizo siervo, aquel que se bajó voluntariamente, aquel que es mi ejemplo en mi servicio para el Padre. Cuando yo digo el nombre de Jesús, yo recuerdo que Jesús fue guiado a la cruz por su disposición a obedecer. Estoy recordando a aquel que aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Estoy recordando a aquel que tomó mi lugar. Jesús el inocente. Jesús el inocente, no el Jesús de los musulmanes, ni el Jesús de los judíos, ni el Jesús de las religiones falsas. Yo estoy hablando del Jesús del Evangelio, el verdadero Jesús, que pagó el precio por el culpable que soy yo. El Jesús que presentó su sangre sobre el propiciatorio de Dios. Jesús que es el sumo sacerdote y el último sacrificio de pecado. Es ese Jesús de lo cual estoy hablando cuando yo digo Padre, en el nombre de Jesús. Estoy recordando que Jesús ocupa la posición de máxima autoridad. Es ese Jesús que dijo en Mateo capítulo 28, después de su resurrección, antes de su ascensión, Él dijo, toda autoridad me es dada a mí, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Sí, es ese Jesús. No un Jesús derrotado, no un Jesús que bajaba de la cruz antes de morir, no un Jesús que se casó con María Magdalena, qué mentira del infierno. No, yo estoy hablando del Jesús de la Biblia, que murió, fue sepultado y 3 días después, por el poder del Espíritu Santo, resucitó de los muertos, ascendió al cielo, presentó su sangre sobre el propiciatorio de Dios. Y hoy mismo yo no necesito una virgen ni un santo, porque ese mismo Jesús físicamente está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Amén. Aleluya. Tenemos que entender lo que estamos diciendo cuando decimos Jesús. 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 Vamos a ver unas verdades trascendentes, fundamentales de Jesús y su nombre. En Juan 3, 16 y 18, muchos de ustedes conocen este texto. Cuando yo digo Jesús, estoy hablando de un amor que trasciende, que trasciende tiempo, culturas. Sí, gracias a Dios que Jesús, aunque era judío, ama y amaba a los mexicanos y a los hispanos. Amén. Estamos en México, pero va a haber gente viendo estos videos en todas las Américas. Y cada persona en el mundo Jesús ama. Su amor es trascendente. Por tanto amó Dios al mundo, Jesús dijo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Por no creer en el nombre.
No es un asunto de discutir cómo se llama Dios. Qué tontería. Cuando la Biblia, Jesús dijo por no creer en el nombre, está hablando de más de que ¿a poco puede salir una secta que dice no, es que no puedes decir el nombre de Jesús en el español, no se vale, tienes que decir el nombre de Jesús en hebreo. Y otros dicen no, hay que decirlo en griego. Y otros dicen no, hay que decirlo en árabe. ¿Sabes qué? Hay que decir Jesús como puedas, en el idioma que conozcas, y todos los seres espirituales en el mundo, en el universo van a entender. Y ahora, por no haber creído en su nombre, es haber creído en todo lo que su nombre significa, en todo lo que Él es. Él es Dios. Él se humilló, Él fue guiado a la cruz, Él pagó inocente por culpable, Él ocupa la posición de máxima autoridad, como ya vimos. Eso es lo que quiere decir creer en el nombre de Jesús. Hay una restauración de la naturaleza pecaminosa a través del nombre de Jesús. En 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. El nombre de Jesús me restaura de la naturaleza pecaminosa. Dice, y eso eran algunos de ustedes. En este texto Pablo ya hizo una lista de pecados avergonzosos. Y él dice, y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Jesús, sálvame. Y soy transformado de borracho a recto y justo. De profano a santo, por un nombre. Sí. Por el nombre de Jesús tengo autoridad como Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 12, el Evangelio de San Juan 1:12. Vamos a ver que el nombre de Jesús me da autoridad como Jesús. Sí, ya vimos que me trae un amor que trasciende. Ya vimos que me restaura de la naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver que me da autoridad como Jesús tiene. Jesús, la Biblia dice en Juan 1:12, mas ¿a cuántos lo recibieron? ¿Cuántos lo recibieron a Jesús? A los que creen en su nombre. En la última sesión hablamos de que hay que creer en su sangre, ¿verdad? O una vez más, cuando decimos que hay que creer en su nombre, significa todo lo que es Jesús. Sí. Les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, que a través de creer en su nombre, en creer en el nombre de Jesús, en quién es Jesús, el Jesús de la Biblia, que murió por mis pecados, aquel que resucitó de los muertos, aquel que ascendió al cielo, aquel que presentó su sangre, a través de creer en Él. Sí, yo recibo la autoridad de un hijo de Dios. Dice aquí que les dio derecho de ser hijos de Dios. Amados, todos los hijos de Dios tienen autoridad. Amén. Todos los hijos de Dios son reyes y sacerdotes. Amén. Todos los hijos de Dios tienen derechos. Amén. Todos los hijos de Dios tienen victoria. Amén. Y era a través de creer en aquel nombre Jesús que yo
que tú recibimos el derecho de ser hijos de Dios. Y cuando llegamos a ser hijos de Dios, recibimos autoridad de hijos de Dios. Autoridad y derechos de hijos de Dios. A través del nombre de Jesús establecemos el reino de Cristo. Ya leímos el texto que dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando de cielo, tierra e infierno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios quiere establecer su reino en la tierra. Nosotros no estamos en el cielo y no estamos en el infierno. ¿Dónde estamos? En la tierra. Y es nuestro deber y nuestro trabajo propagar, anunciar, divulgar el nombre de Jesucristo en toda la tierra. Por eso nosotros tenemos que tener iglesias cristocéntricas, ministerios cristocéntricos. Sí, es decir, ¿qué es el enfoque de nuestra iglesia? Cristo. ¿Quién es el Salvador? Cristo. ¿Quién es el arquitecto? Cristo. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. ¿Quién es el Salvador? Cristo. ¿Quién es el sanador? Cristo. ¿Quién es el bautizador? Cristo. Es Cristo, 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 Cristo. Es Jesús. Sí. Jesús. 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 Ahora vamos a ver unos resultados del uso práctico del nombre Jesús. Número 1, el amor con el cual Jesús rescata, con el cual Él restaura. Voy a leer, nada más escúchenme, no busquen estos textos, tengo que mover rápido. Pero estos textos están en su cuaderno. En Hechos 4:12 la Biblia dice, de hecho en ningún otro hay salvación. Ay, qué dogmáticos, pues sí. Ay, hermano, deben de tener una mente más abierta. Bueno, es que yo no quiero que caigan mis sesos, hombre. ¿Cómo crees que quiero tener una mente tan abierta que ya se cae mi cerebro? No, estamos muy cerrados en algunas cosas. No hay Cristo y nadie. No hay Cristo y nada. San Pedro era tan cerrado como San Randy. Y yo estoy con San Pedro. Y él dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro que nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Aleluya. Nada de, y sacas un nombre para Dios. No. Los nombres son importantes. Ay, pues, ¿qué importa lo que ya le llamas? Es importante cuando tú dices Jesús. Los ángeles se ponen a trabajar. Jesús, ya tienes la atención de todo el cielo. Porque es el único nombre que Dios ha dado bajo el cielo, por lo cual tú puedes clamar a Jehová, Yahweh, tú puedes clamar a todos estos nombres y son reales, pero no te pueden salvar. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús dijo, nadie que no me reconoce a mí puede llegar al Padre. No hay vueltas. Bueno, gracias Señor que mandaste a Jesús, pero yo no creo en Él, Jehová, yo solo quiero creer en ti. ¿Qué es eso? Si no honras al Hijo, no honras al Padre.
Si no crees en el Hijo, no crees en el Padre. Si no aceptas al Hijo, no aceptas al Padre. Él es el Señor. En Romanos 10:13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿De qué Señor está hablando? Del Señor Jesús. Es muy claro en el texto. Todo lo que invoque el nombre del Señor. ¿Qué es el nombre del Señor? Jesús. No se vale ni siquiera decir Señor. ¿Cuál Señor? Hay muchos señores. Jesús. Entonces ya sé de quién estás hablando. Yo estoy imaginando, me imagino a algunos ángeles allá listos para ayudarte y tú, Jehová, Dios, el Señor. Y él dice, ándale tonto, dile el nombre para que te ayudo. Jesús, ya entonces entramos. Porque los ángeles son servidores de los que van a heredar la salvación y no responden a cualquier nombre, responden al nombre de Jesús. Y me imagino que quieren ayudarnos muchas veces, pero andamos clamando equivocadamente. Santiago dijo, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Algunos de ustedes hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? Jesús es el Señor. Te unjo, hermano, en el nombre de Jesús. Cuando él dice en el nombre del Señor, él está hablando de Jesús. Tú no vas a andar uniendo gente, dice en el nombre del Señor. ¿Quién? ¿Señor Pérez? ¿Señor Gutiérrez? ¿Cuál Señor estás hablando? Jesús. Entonces los demonios responden a este nombre. Las enfermedades huyen en este nombre. Los ángeles acuden en este nombre. Jesús. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Entonces hay poder para rescatar, salvar, para restaurar y sanar en el nombre de Jesús. Hay poder que llena y da poder en el nombre de Jesús. En Juan 14, nada más escúcheme una vez más. Lo que pidan en mi nombre, Jesús dijo, yo lo haré. Lo que piden, ¿cómo? En mi nombre. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Dios mío. Es decir que si yo pido al Padre en el nombre de Jesús, Él me va a enviar incluso su Espíritu Santo para morar en mí. Sí. El Espíritu Santo no me va a ayudar si yo ando hablando en otros nombres. En el nombre de Jesús el profeta. No, no, es el Jesús de la Biblia, todo lo que la Biblia dice que Él es. Sí. Y cuando yo hablo al Padre en el nombre de Jesús, Él sabe si yo sé lo que estoy hablando. No podemos engañarle al Señor. Señor, en el nombre de, ¿cómo se llama? Jesús. Sí, Señor, No, Él sabe si tú realmente crees en Jesús. Si yo realmente creo en Jesús. Y si lo que creemos es correcto según la Escritura. Pero cuando nosotros estamos alineados y estamos hablando del Jesús de la Biblia, y cuando decimos esta palabra, lo decimos con peso y con autoridad, no como un mentiroso. Imagínate a alguien que dice, sí, Michael Jackson, mi amigo. Tú dices, ¿cuándo? Pedro Infante, sí, él sí era mi compadre, sí, yo le conozco. Y toda la gente dice, no, qué mentiroso. Se ve que no le conociste. Cuando decimos Jesús y
Dios sabe que bien le conocemos a quien estamos hablando. Sabemos quién es, sabemos qué hizo. Andamos en comunión con Él. Él vive en nosotros. Él es nuestra esperanza de gloria. Bien, no podemos engañar el mundo espiritual. Los demonios incluso en aquel endemoniado sabían que aunque esos muchachos estaban usando el nombre de Jesús, no le conocían. Los demonios reconocían esto. Pero cuando tú sí le conoces, los demonios bien lo van a saber y van a doblar la rodilla cuando tú usas el nombre de Jesús. Y las enfermedades y la pobreza y las maldiciones tendrán que prestar atención cuando tú usas el nombre de Jesús con entendimiento, con autoridad, con convicción. Hay una fuerza que desaloja y libera de la maldad a través del nombre de Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo a unos discípulos suyos, Él dijo, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Aleluya. Yo no pisoteo serpientes en mi nombre, pero sí los pisoteo en su nombre. Porque cuando yo digo diablo en el nombre de Jesús, yo sé que Jesús me protege. Yo he sido amenazado por demonios. Pero cuando yo digo en el nombre de Jesús, yo sé que ellos no me pueden hacer nada, porque la autoridad que tengo yo recibí de una persona real que se llama Jesús el Cristo. Sí, Él es el victorioso. Ya hizo un desfile con los demonios. En Hechos 16, ya mencioné este texto, Hechos 16, 18, dice así, continuó durante muchos días. Ustedes saben la historia, andaba la brujita tras de Pablo y Silas. Estos son grandes siervos de Dios. Ya Pablo estaba harto hasta el gorro con ella, con el demonio que tenía. Porque sabes que Dios no necesita el testimonio del diablo. Nosotros no necesitamos que el diablo nos esté echando porras. Y cuando Pablo ya estaba harto de este demonio, dice aquí, por fin Pablo se molestó, tanto que se vio y reprendió el espíritu. El espíritu estaba hablando a través de una muchacha. Y él dice, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y la Biblia dice, en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Amén. Vámonos. Porque Pablo sabía muy bien qué nombre estaba utilizando. Entonces, a través del nombre de Jesús, nosotros tenemos una fuerza que desaloja y libera de la maldad. A través del nombre de Jesús tenemos una sabiduría que crea propósito. En Romanos 9, 17 dice, porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Amén. Amén. Ahora, si has leído bien la Biblia, tú sabes que esto no era una buena palabra para el faraón. Esto era la elección de Dios. Dios eligió a Faraón para castigarle. Y yo quiero decir, Señor, pues quiero que me prestes atención, pero no para castigarme.
De hecho, nosotros sabemos que a través de creer en el nombre de Jesús somos rescatados del castigo de Dios. Éramos objetos de su ira antes. Merecíamos su castigo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, ¿sabes qué? Él fue castigado por ti. Él fue castigado por ti. Y ya nosotros hemos sido liberados del castigo de Dios. Y Dios nos da propósito en nuestra vida. No un propósito de castigo, más un propósito de vida. A través del nombre de Jesús. Es decir, que yo quiero vivir mi vida de una manera que a fin de cuentas el nombre de Jesús sea glorificado. Hay un texto en Romanos bien triste donde Pablo reprende a los cristianos allá y él les dice: ustedes han dado a los enemigos de Dios una ocasión blasfemar su nombre. Yo no quiero que jamás alguien diga esto de mí. Espero que alguien, no sé, un ángel o uno de ustedes, pero cuando ya muera yo y cuando ya mueras tú, yo espero que alguien diga de nosotros: ellos llevaron gloria y honra al nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús es mejor visto en nuestra comunidad por la vida de esta persona. Y finalmente, el nombre de Jesús nos da la presencia de Dios que entra y que avanza. 1 Corintios 6:11 dice, y ya leímos esto, ya eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados por el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Y en Hechos 15:14 la Biblia dice: Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Aleluya. Para honra a su nombre. Así es como nosotros queremos vivir, ¿verdad? Para honra a su nombre. Que un día digan en todos los países donde estamos estableciendo este ministerio: ese pueblo ha contribuido honra al nombre de Dios, al nombre de Jesucristo. Este nombre, yo espero que de hoy en adelante este nombre guardaremos sobre nuestros labios con respeto, con sabiduría, con conocimiento. Les animo que ustedes estudien la Escritura para que cuando digan el nombre de Jesús, cada vez que salga el nombre de Jesús de sus bocas, contenga más poder, más autoridad, porque la persona que está pronunciando este nombre bien sabe lo que representa, bien conoce la persona de la cual está hablando. Y los demonios tiemblan y los ángeles reaccionan y Dios es glorificado cuando nosotros usamos debidamente el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria
poder